¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El debate de política general es, por así decirlo, como el examen de fin de curso al que se enfrenta el presidente de la Junta antes de las vacaciones de verano. Juan Vicente Herrera ya lleva 11, pero nunca había tenido tantos examinadores como ha tenido este año. Unos examinadores que han sido especialmente duros cuando ha llegado el turno de hablar sobre corrupción o sobre empleo. El examinado se ha dedicado a hablar de los logros conseguidos en este primer año de legislatura y avanzar algunas de las medidas para los próximos meses, en los que ha pedido el compromiso del resto de líderes de la oposición, es decir, de los examinadores. El presidente hace balance y presenta su hoja de ruta para el próximo año desde un compromiso prioritario y también necesario. Nuestro primer compromiso fue el de trabajar más que nunca a través del diálogo y el acuerdo. Una dirección en la que sin duda, y yo el primero, debemos perseverar y podemos mucho mejorar. Ha reconocido que algunos proyectos van con retraso y que la recuperación económica sigue trasladándose con demasiada lentitud al empleo, pero también ha puesto en valor las cifras de la industria o las exportaciones, donde la comunidad bate todos los récords. Llegar al millón de ocupados seguirá siendo la gran prioridad. En septiembre se presentará la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos, empleo y también atención a quienes la crisis ha dejado en una situación vulnerable. Aprobaremos un proyecto de ley dirigido a mejorar y ampliar la red de protección, elevando a la categoría de derecho subjetivo prestaciones sociales como el reparto urgente de alimentos. Además, nuestro compromiso de no establecer impuestos nuevos a familias, pymes o autónomos. No ha entrado en los resultados electorales, pero sí le ha recordado al Gobierno en funciones y al que venga que hay dos asuntos que no esperan: la reforma de la financiación autonómica y una solución para la minería. Que facilite las ayudas públicas necesarias para la ejecución en los próximos años por los propios trabajadores de la empresa del proyecto de cierre de la explotación de Interior. Espacio también para la regeneración. Además de hacer un repaso de todo lo aprobado ya, el presidente compromete para 2017 una estrategia de participación ciudadana y un proyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa. Educación, sanidad y servicios sociales copan los compromisos más inmediatos del Ejecutivo. En 15 días se aprobará el cuarto plan de salud y el plan de igualdad de oportunidades elaborado con CERMI. Antes de que acabe el año se presentará la estrategia de prevención de la dependencia o el plan de infraestructuras de las universidades. Además, en esta línea de trabajo, a lo largo del próximo año, crearemos la red de investigación clínica oncológica de Castilla y León, que potenciará las alianzas entre los servicios oncológicos hospitalarios y los centros de investigación más competitivos, como el IPSAL y el Centro de Investigación del Cáncer, ubicados en Salamanca. El próximo curso se extenderá la red compartida de transporte a la demanda y escolar a 100 nuevas rutas. Habrá un plan de atención a la diversidad y un plan contra el acoso y la intimidación, y más contenidos en materia de igualdad. El transporte escolar para los alumnos que cursen FP básica fuera de su localidad será gratuito y se abrirán 16 nuevos centros para niños de 0 a 3 años. Medidas para fijar población, con especial atención a Soria. Para la cual, en estos próximos meses, acordaremos en el diálogo social, con la participación de su Diputación, un plan territorial provincial dirigido a corregir sus graves desequilibrios demográficos. La Consejería de la Presidencia elabora ya una nueva agenda exterior, diseña la creación de la Conferencia de Ciudades y antes de que acabe el año remitirá la norma con el mapa de las unidades rurales. Después del discurso de Herrera por la mañana, el pleno se retomaba por la tarde con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudán, que ha empleado media hora en un discurso duro en el que han tenido especial protagonismo las acusaciones de corrupción. Herrera le ha pedido altura de miras, más propuestas y menos críticas. La corrupción como arma arrojadiza ha sido una tónica del PSOE todo el año y no podía ser menos en el debate. No es que la corrupción del PP haya empezado ahora en Castilla y León, es que ahora empezamos a saber lo que ustedes han estado haciendo todos estos años. Desfile a la Fiscalía. Esto no es un patio de vecindad. Usted no me va a decir a mí de lo que puedo y no puedo hablar defendiendo los intereses de los castellanos y los leoneses. Pasará a los anales parlamentarios esta intervención. 14 minutos de basura y 1 minuto ofrecido a la galería. Duras críticas a la política industrial y la falta de empleo que derivan, según el socialista, en una despoblación sangrante. Fanfarrias de participación y diálogo, unos viajes a Bruselas a modo de tinta de calamar y tachán,
Un nuevo documento trufado de las mismas políticas de siempre. Y si le parecen vacías nuestras políticas, pues le animo a presentar propuestas, le animo a presentar alternativas. No han faltado datos cruzados para defender o atacar las políticas de la Junta y un clásico en el cruce de reproches, el carbón. En la recta final llegaba algo parecido a la pipa de la paz. Tendrá en el Grupo Socialista siempre una posición dura y vigilante, pero como ve, cargada de propuestas con sentido de comunidad en pro del interés general de los castellanos y los leoneses. Señor Tudanca, nos hemos zurrado bien, pero yo le necesito. Yo le necesito. Castilla y León necesita, como siempre ha necesitado, al Grupo Parlamentario Socialista. Y le ha pedido que abandone el modo elecciones en el que lleva un año instalado. En el turno de Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, ha puesto el acento en la pobreza infantil y la brecha salarial y ha puesto en cuestión el valor del diálogo social. Juan Vicente Herrera le ha recordado que los grandes agentes sociales de Castilla y León están presentes con voz y voto en ese marco. Con muchos datos, el portavoz de Podemos se quejaba ante el presidente de que la realidad es que la gente sigue sufriendo por más que mejoren las cifras económicas. El 34,7% de nuestros niños y nuestras niñas están en riesgo de pobreza. Que sí, es verdad, salga de aquí, vea la realidad. Ese es el auténtico dato de la pobreza, usted lo sabe, privación material severa. Pues bien, es la Castilla y León una de las comunidades que mejor ha contenido ese incremento de población desde el año 2009. Fernández ha criticado la brecha salarial entre hombres y mujeres, que Castilla y León sea la segunda comunidad con salarios más bajos o que haya 109.000 personas sin cobertura de desempleo. El presidente le rebatía con los datos de la renta de ciudadanía, que rebaja esa cifra en un 20%. Reconociendo el valor del diálogo social, el portavoz de Podemos reprochaba esto. Y creo que usted es el presidente de la Junta de Castilla y León y debería asumir más la responsabilidad y cuando las cosas vienen mal dadas o cuando los datos son negativos, no se escude reiteradamente en el diálogo social. ¿Pero usted cree que sindicatos de la tradición reivindicativa y crítica de comisiones y UGT o organizaciones como CECALE se van a dejar utilizar? Fernández ha reclamado más medidas contra la despoblación. El presidente le ha asegurado que solo el 10% de la pérdida de población es por la migración de los jóvenes. El turno de las amenazas ha llegado al tomar la palabra el portavoz de Ciudadanos. Luis Fuentes advierte a Herrera que o cambia o Ciudadanos no volverá a pactar con el PP. Herrera ha reconocido que ha habido retrasos, pero que los acuerdos están en marcha. Se ha comprometido a desarrollar medidas de regeneración democrática incluso antes de aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía. En punto muerto, así dice Fuentes, está el liderazgo de la Junta. Añade que el presidente Herrera deberá remar para que la formación naranja recupere la confianza que le dio en el acuerdo de investidura. La realidad es que será muy complicado volver a negociar un acuerdo que pase porque Ciudadanos firme y usted actúe si sigue parado y generando desconfianza cada día entre nosotros. Empujarnos, exigirnos, pues nos hace mejores y también la experiencia demuestra que nos hace más fuertes. Y aquí hay 4 asuntos de comunidad sobre los cuales tenemos responsabilidad, como es la reforma del Estatuto. No vamos a esperar a esa reforma para introducir los elementos de regeneración que usted reclama y que incluso nos reprocha que vayan con demasiada lentitud. Otra exigencia de Ciudadanos es la racionalización de la Administración y la supresión de las diputaciones, a las que ha llamado chiringuitos, una medida que para el presidente Herrera está diseñada en un despacho de marketing y que no se adecua a la realidad de Castilla y León. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida ha llevado al debate el caso del mando intermedio despedido en Renault por amenazar a un trabajador. Herrera le ha pedido que, más allá de casos concretos, trabaje por la comunidad y participe en los grandes acuerdos. Para el representante de la Unión del Pueblo leonés, Herrera no ha aprobado el examen. En este caso concreto, que se pueda hablar así a un trabajador, no solo en esta empresa, sino en muchas otras, se debe a la existencia de manera masiva de un paro estructural y una precariedad salvajes que configuran un miedo que impide la rebeldía ante estos hechos. La primera obligación de su señoría, sin duda alguna, es la crítica y el recordatorio, pero también la participación en los acuerdos y en los pactos que nos permitan llegar a soluciones de comunidad para grandes cuestiones de comunidad. Bueno, yo le dije
que no le iba a puntuar, pero permítame que en un examen de 4 preguntas, una bien, otra regular y las otras 2 flojillas. Me da la impresión que va a ser usted el Pepito Grillo de esa reforma, pero que encima me la endose a mí, claro, así que baja la puntuación. Si es que así ya se puede. Al presidente de la Junta no le han examinado solo los partidos de la oposición, su discurso también ha sido sometido al criterio y el escrutinio de los agentes sociales. Patronal y sindicatos aplauden la importancia que sigue dando Herrera al diálogo social, pero las discrepancias surgen al abordar temas como el de la minería. Sindicatos y patronal coinciden. Si hay algo en lo que especialmente están de acuerdo con el presidente Herrera es en la importancia que da al diálogo social. Más críticos, sin embargo, se muestran en otros aspectos de su discurso. Por ejemplo, comisiones obreras al hablar de la minería. Es el señor Rajoy el que es en este momento el responsable y culpable de la situación en la que está la minería. Entonces creo que ahí debería de haber cargado un poquito más las tintas. UGT, por su parte, esperaba más atención a quienes peor lo están pasando. En cobertura de necesidades que los ciudadanos de esta comunidad tienen, estamos por debajo de la media nacional y no ha hecho referencia absolutamente a nada. Mientras la patronal ha echado en falta un mayor reconocimiento. No se ha hablado de empresarios, se ha hablado en general de lo que es la economía de Castilla y León y eso lo echamos en falta porque creo que los empresarios somos los que creamos riqueza. Pero todos han vuelto a coincidir en algo. Herrera, en su discurso, una vez más, ha sido fiel a sí mismo. Hasta aquí, de momento, el debate sobre el estado de la comunidad. La política regional nos ha permitido dejar este miércoles en un segundo plano la política nacional, donde algunos están a la espera de comenzar a negociar la gobernabilidad y otros siguen intentando descubrir por qué las cosas no salieron como pensaban o como les hicieron pensar las encuestas. En esta situación se encuentran en Podemos, donde resurgen las discrepancias entre Iglesias y Errejón, entre los que piensan que juntarse a Izquierda Unida fue una buena idea y los que creen que la fórmula solo ha servido para restar. Este mismo jueves se pone manos a la obra. Lo primero es explorar la voluntad que tiene cada uno, porque lógicamente no se puede hacer una reunión con nadie si ya para empezar dice no quiero saber absolutamente nada de usted. Comenzará llamando a los líderes de los partidos para ver si puede pactar un gobierno de coalición o si tendrá que intentarlo en solitario. En el supuesto de que haya una buena disposición, evidentemente nosotros nombraremos una comisión negociadora para hablar con los demás. Pedro Sánchez sigue sin hablar en público tras la noche electoral, aunque sí que lo hacen los varones socialistas. El PSOE no puede ser cómplice, en mi opinión personal, del daño y del sufrimiento de Rajoy. Los fundadores de Ciudadanos piden a Rivera que deje atrás su veto a Rajoy y le responden desde la Ejecutiva. Es que ellos no tienen que responder ante 3,2 millones de votantes. Mientras en Podemos el debate es otro. Si hicieron bien en confluir con Izquierda Unida. En este caso 2 más 2 no han sido 4. Errejón explica así que la coalición no ha funcionado. Discrepa de otros miembros de la dirección como Pablo Iglesias o Pablo Echenique. Este último llama a solucionar las diferencias internas con amor, pero advierte que si no se extirparán las malas hierbas. Partido a partido seguimos analizando las consecuencias de los resultados de las elecciones generales del domingo. Hoy compartimos ese análisis con el único diputado de Ciudadanos por Castilla y León que ha conseguido repetir en estos comicios. Francisco Igea, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, han pasado ya unos cuantos días de esas elecciones, pero ¿han encontrado alguna nueva razón para ver por qué Ciudadanos ha perdido representación o lo siguen achacando exclusivamente a la ley electoral? No, vamos a ver, yo siempre digo que con los números no conviene hacerse trampas. Nosotros hemos perdido un 1% de voto, hemos perdido un 1% en una situación de polarización muy grande, en una situación en la que a la población se le ha ofrecido como alternativa a las puertas del infierno prácticamente, ¿eh? Y además con el Brexit a última hora, y eso. Entonces creemos que parte importante de la movilización del voto de centro-derecha que se ha llevado el PP ha sido consecuencia de la estrategia del miedo. La estrategia del miedo para nosotros es una estrategia pobre, y yo personalmente pienso que el miedo no saca lo mejor del ser humano, ¿no? Apelar al miedo no es la mejor de las políticas posibles, pero ha sido eficaz, es decir, que nosotros no podemos negar que ha sido eficaz y que nosotros tendremos que reflexionar sobre nuestra capacidad de llevar nuestros mensajes a la población. Nos hemos mantenido, yo creo que bastante razonablemente,
El centro está ahí, el centro es una opción real y lo que tenemos que hacer es consolidar nuestro espacio y mejorar en nuestra capacidad de transmitir los mensajes. Dice usted apelar al miedo, pero es cierto que en muchas ocasiones el ciudadano, el elector, vota más casi con algún sentimiento que no de forma fría, pragmática, leyéndose los programas. Eso no suele ocurrir. Se apela mucho al sentimiento del ciudadano. Sí, no, eso está claro, Pero quizás la pena es que en este caso ha perdido más el miedo como sentimiento que la ilusión, ¿no? La ilusión por cambiar las cosas y que la ilusión por creer en que tu país puede mejorar. Y nosotros tenemos que ser capaces de transmitir las ideas y también el sentimiento de que la esperanza y la ilusión es mejor que el miedo. Bueno, y tal y como están las cosas ahora, ¿cómo se sale de esta situación? Porque, y lo han dicho muchos analistas políticos, es verdad que los 32 diputados que tiene ahora Ciudadanos son menos que los 40 de la legislatura pasada, pero pueden ser más eficaces que los de la legislatura pasada. Eso es lo que pretendemos es ser eficaces, y para ser eficaces lo que tenemos que conseguir es que las cosas cambien, Es decir, lo que tenemos que tener bien claro, y desde luego en el partido lo tenemos claro y personalmente lo tengo muy claro, en este caso de ninguna de las maneras nos vamos a dejar seducir por los cargos ni por los puestos, nos vamos a dejar seducir solamente por las propuestas que impliquen una regeneración y un cambio real en el país. Hay una cosa que está clara, la ciudadanía exige regeneración. No quiere una revolución, pero sí quiere una regeneración. Y eso entre los votantes del PP también es un sentimiento mayoritario. Lo mismo que las encuestas y que los resultados electorales reafirman a Mariano Rajoy como su candidato, no podemos decir otra cosa, también reafirman que dentro del Partido Popular y dentro del centro derecha la exigencia de regeneración es una exigencia mayoritaria. Pero tal y como salieron los resultados del domingo, desde Ciudadanos insisten en que no quieren saber nada de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, que no están dispuestos en ningún caso a apoyar a Mariano Rajoy. Insistimos desde el principio en lo mismo, que es que lo importante son las medidas. Lo que creemos es que es muy mal principio para hablar de las cosas, decir que todo es negociable menos Mariano Rajoy. Eso indica una idea de España muy equivocada. O sea, resulta que todo es negociable, cualquier cosa del programa es negociable, menos las personas. Es justo el comienzo equivocado. Y yo creo que tenemos que corregir ese comienzo. Es decir, lo importante no es Mariano Rajoy, no es Albert Rivera, no es Pedro Sánchez, lo importante es el país. Y empezar diciendo, como ha empezado el PP, que todo es negociable, menos Mariano Rajoy, es transmitir una idea de España bastante pobre, bastante limitada y que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Si seguimos así, no vamos a avanzar. ¿Qué significa entonces para ustedes Mariano Rajoy? Se lo digo porque al final parece que fue el gran triunfador del domingo. Mariano Rajoy tiene ahora mismo el 33% de los votos de este país. Eso es lo que tiene. No tiene capacidad para gobernar en solitario. Sí. Este país no puede estar todo el día discutiendo sobre si es Mariano o si es Pedro Sánchez, sino sobre qué quiere hacer. Y nosotros no vamos a entrar de ninguna manera en una discusión sobre las personas antes de entrar en una discusión sobre los programas. Lo hemos dicho en todos los tonos, en todos los foros. Nosotros queremos regeneración, queremos reformas. Y si no hablamos de eso primero, no hablaremos de las personas. Las personas no están por delante del país. Es verdad que estos días Mariano Rajoy está pendiente de ese Consejo Europeo donde se está hablando mucho de ese problema que tiene Europa con el Brexit, pero yo no sé si durante los próximos días tienen ya fijada alguna cita, algún acuerdo con el Partido Popular para, no voy a decir comenzar a negociar, pero al menos comenzar a hablar de algo. Nosotros hemos hecho una llamada, y es público que hemos hecho una llamada a los líderes del PSOE y del PP para sentarnos a negociar. El PP ha contestado que va a negociar primero con el PSOE, que no quiere una negociación a tres. Corresponde al PP tomar la iniciativa, es el partido más votado, y le corresponde a él gestionar sus tiempos. Pero lo que no puede es equivocarse el PP. El PP no se puede equivocar pensando que van a ser los cargos o van a ser las personas lo que va a movernos. Nos van a mover las medidas. Insisto, muy mal comienzo decir que todo es negociable menos Mariano Rajoy.
O sea, que usted no se ve como ministro de Sanidad, se lo digo porque creo que ya se lo han preguntado, ¿no? ¿Se lo han llegado a decir o no? Sí, ayer, el otro día en Redacción Médica se publicó que el PP podía ceder el Ministerio de Sanidad y que me veían de ministro. No, de ninguna manera. Ayer Albert Rivera se encargaba de pasarle la pelota, por así decirlo, a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, y que tiene que ser el Partido Socialista el que decida si con su abstención Mariano Rajoy puede ser presidente. ¿Usted cree posible que el Partido Socialista se puede llegar a abstener? Es una buena pregunta para el Partido Socialista. Sí. Pero nosotros creemos una cosa, es muy difícil que el país aguante unas terceras elecciones. Yo creo que sería un fracaso histórico. Personalmente, yo ya he dicho que si hay unas terceras elecciones sin formación de gobierno, yo no acudiré a esas elecciones, porque no habremos hecho un ridículo absoluto y creo que eso exigiría la renovación completa de los actores, unos actores incapacitados para llegar a un acuerdo. Pero también es verdad una cosa, que no puede ser que se impongan condiciones con el 33. Yeah. Esto lo hemos explicado tantas veces ya que resulta cansino, que diría Mota. ¿Qué condiciones, por así decirlo, impondría Ciudadanos, y tendría clarísimo Ciudadanos que impondría al Partido Popular para comenzar a hablar? Bueno, nosotros tenemos claro una cosa, ¿no? que este país necesita con urgencia regeneración. Necesita con urgencia medidas de regeneración que dejen claro a la sociedad que las cosas que han pasado hasta ahora no van a seguir pasando. Que dejen claro a la sociedad que los políticos no estamos por encima del bien y el mal, que no tenemos una situación privilegiada, que nos indulta a los corruptos, que la justicia es independiente, que la administración es independiente, que no se puede continuar con este estado de cosas. Eso es, para nosotros, yo creo que es vital, para nosotros y para la sociedad. En realidad, esto es una demanda mayoritaria. Sin esto es que no podemos ni empezar a hablar. Para que se reforme la ley electoral. La ley electoral, todo lo que son medidas de regeneración. Hay un paquete grande de medidas de regeneración, pero hay una cosa que tiene que quedar clara. La sociedad tiene que salir de esta situación teniendo la idea y la certeza clara de que la corrupción, la lucha contra la corrupción, la independencia del Poder Judicial, la transparencia en la administración ha triunfado. Porque si no es así, nosotros no habremos resuelto los problemas. Nosotros no necesitamos un Ministerio de Sanidad, ni un Ministerio de Economía, no, lo que necesitamos es que el país vuelva a confiar en su sistema. Porque lo que está en riesgo ahora mismo es la confianza de la población en el sistema. Usted dijo la noche de las elecciones, la moderación es necesaria en este país, vamos a trabajar y a dejarnos la piel para que haya un gobierno. Sí, dije dos cosas, vamos a sudar tanto para que haya cambios como para que haya gobierno. Y sin una cosa no habrá la otra. Y eso es lo que mantenemos. Si no hay cambios, nosotros no participaremos ni apoyaremos un gobierno para que las cosas sigan como están. Vamos a sudar para que haya gobierno y vamos a sudar para que haya cambios, y tanto para lo uno como para lo otro. Pero volviendo al principio de la entrevista, es decir, ahora con esos 32 diputados, ustedes pueden ir con esos documentos, con esas reivindicaciones al Partido Popular y decirle, estas son nuestras reivindicaciones, si quieren nuestro apoyo de una u otra manera. Pero la gente tiene que tener claro que eso no suma. Eso no suma. Pero no son lo mismo 137 que 169. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero nosotros de ninguna manera vamos a condicionar el gobierno a la voluntad de los que quieran destruir España. No vamos a condicionar la creación del gobierno a la voluntad de quienes piden referéndum. ¿Ahí está incluyendo al Partido Nacionalista Vasco? Estoy incluyendo a todos aquellos que hagan de su objetivo la destrucción de España como nación unida, o a todos aquellos que cuestionen la vigencia del artículo 1 de la Constitución. ¿A usted le molesta al final, porque cuando hablábamos de los partidos nuevos que llegaban al escenario de la política nacional, pues pensábamos en algún momento, no sé si de forma ingenua, que quizá íbamos a poder desprendernos de los nacionalistas para que fuesen la llave, pero siguen siendo la llave los partidos nacionalistas, ¿no?, para que haya gobernabilidad en nuestro país? Es ese 1%, ese 1% que nosotros pedíamos que nos hubiera dado 10 escaños, el que habría cambiado las cosas. Pero nosotros tenemos que atender a la voluntad de los votantes, es decir, que no podemos hacer otra cosa que jugar con las cartas que tenemos. Y nosotros creemos que tanto en el Partido Socialista
como en el Partido Popular, como en nuestro partido, hay una mayoría de gente que está de acuerdo en una mayoría de cosas sobre la regeneración y sobre el futuro de este país. Y tenemos que sentarnos a hablar de las cosas. Tenemos que dejar de hablar de Rajoy. Tenemos que sentarnos a hablar de las cosas. Por mucho que ustedes se empeñen, nosotros no queremos hablar de Rajoy. Nosotros queremos hablar de las cosas. Pues les van a seguir preguntando por Rajoy. Es verdad que igual las causas de la caída de apoyo mínimo, un porcentaje muy escaso, menos de un 1% que ha tenido Ciudadanos, entiendo que las causas en Castilla y León serán las mismas que en el conjunto del país, pero aquí también ha sido un varapalo, ¿no?, el pasar de 3 a un diputado exclusivamente. Bueno, aquí sabíamos que era muy difícil mantener el escaño de León porque se había perdido un escaño que se había ido a la Comunidad Valenciana por población, con lo cual con eso se contaba, con esa dificultad. Hemos peleado por mantener el escaño en Salamanca, que hemos estado a 600 votos. La verdad es que da bastante rabia cuando te quedas a 600 votos. Y luego aquí hemos tenido en Valladolid una situación peculiar, que es la reaparición de una candidatura con el nombre de Ciudadanos, con un mailing con el nombre de Ciudadanos, que nos ha producido una pérdida de votos que afortunadamente no hemos necesitado, porque nos han sobrado 15.000 escaños, pero si esto nos hubiera sucedido en Salamanca habría que preguntarse por la legitimidad. Nos pasó en las municipales, en las siguientes elecciones desapareció el mailing y esta vez volvió a aparecer el mailing. Habrá que preguntarse por qué alguien paga un mailing, que es una cosa tan cara, sabiendo que tiene tan pocas expectativas de hacer nada, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo a la imaginación de... Por cierto, de cara a ponernos en la tesitura de esas negociaciones que se puedan abrir entre el Partido Popular y Ciudadanos, si se llegan a abrir, evidentemente, ¿ustedes pondrían también sobre la mesa su demanda de que desaparezcan las diputaciones? Forma parte de nuestras medidas de regeneración. Y es una parte de las medidas de regeneración que la población entiende bastante bien y a pesar de el reiterado discurso... Sería también una de las prioridades de Ciudadanos. Tenemos que pinchar la burbuja política. La gente tiene que ver una cosa clara, es que los políticos estamos dispuestos a hacer los sacrificios que pedimos a la población. La gente tiene que ver en este nuevo gobierno y en esta nueva etapa que los políticos también se suman al carro del esfuerzo y del sacrificio personal. ¿Y la burbuja política en este país existe? Sí. Existe la burbuja en las diputaciones, existe el Senado. Tenemos que ser capaces de transmitir a la población que no solo nosotros les pedimos esfuerzos a ellos, sino que nosotros hacemos esfuerzos. Eso es esencial. Don Francisco Igea, diputado de Ciudadanos por Valladolid. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y que no haya terceras elecciones, por favor. Por favor. Gracias. Enseguida volvemos, que tenemos que analizar lo que ha dado de sí este día, de política y del Pleno sobre el debate de la comunidad. Tendremos que hablar, por supuesto, con nuestros tertulianos. En breve. Bueno, pues tras una intensa jornada protagonizada por ese debate sobre el estado de la comunidad y también por los ecos, por los análisis de las recientes elecciones generales, tenemos que seguir hablando con nuestros tertulianos de lo que ha sido la noticia del día, sin lugar a dudas, ese debate del estado de la comunidad, si es que no han acabado ustedes ya hartos o lo siguiente, de escuchar a políticos y a periodistas hablar de la cuestión. Óscar Gálvez, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Casi madrugadas, que es bastante tarde. Alejandro Menéndez, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Habéis estado Juanma pendientes del televisor o pendientes del pleno y escuchando a los protagonistas, no? Sí, sí. Muy bien. La verdad es que ha sido un sacrificio impropio de hacerlo fuera de Cuaresma. Bueno, pero en el nuestro una obligación, ¿no? Por favor. En el mío una obligación. El principal sacrificado ha sido Ernesto Escampa. Ernesto. Bueno, pero yo creo todo sea por la causa, ¿no? Sí, y además yo creo que el debate anual sobre el estado de la comunidad resulta muy interesante. Antes comentaba con Óscar, antes de entrar al plató, que la verdad es que en este tipo de plenos en los que las intervenciones son menos sumarias y menos concisas de lo que suele ser habitual, pues se escuchan cosas interesantes y se recoge un poco el dibujo de cómo está la comunidad. Hoy llevas desde las 12 del mediodía hasta la 1 y pico de la noche en la tele. Sí. Eso es mérito, ¿eh? Bueno, cuéntame, ¿qué dice la prensa? Pues mira, el debate. Debate, secuelas de la campaña en Ávila y minería y despoblación.
Empezamos. Empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que Herrera ve este año trascendental para el éxito de Castilla y León hasta 2019, en que concluirá la legislatura. Diario de Valladolid, El Mundo, Herrera cree crucial este año 2016 para el progreso de Castilla y León. Diario de León, la minería vuelve a revelarse por la pasividad del gobierno. La Nueva Crónica de León destaca en su primera la imagen de una manifestación de apoyo a los mineros encerrados en huelga de hambre en el Pozo Aurelio. Un grito de apoyo a los encerrados. Diario de Burgos destaca que el parón de la fibra óptica deja el despliegue al 50% en Burgos, lejos del resto, y señala que Telefónica, que es quien instala la fibra óptica, señala que esta situación en la que los polígonos industriales van a contar con fibra óptica y la ciudad no, va a crear una ciudad de 2 velocidades. Diario ABC, Herrera llama al consenso en un año clave y lleno de incertidumbres. Diario de Ávila, los grupos de la oposición en el ayuntamiento de la capital mueven ficha para estudiar un cambio de gobierno. Una moción de censura. Diario La Razón, Herrera apela al consenso para acabar con éxito un año clave. Diario Palentino, Herrera dice a Tudanca que aunque nos hemos zurrado, yo le necesito, lo acabamos de escuchar. Diario de León, Herrera fía al trabajo de este año el éxito de su política y rechaza la creación de nuevos impuestos. Diario de Soria, Herrera compromete un plan para combatir la despoblación en Soria. Bueno, esos son los titulares, buena parte de ellos dedicados evidentemente a ese debate sobre el estado de la comunidad. ¿Qué viñeta has elegido esta noche? Pues mira, hoy en homenaje a que nos acompaña Alejandro Menéndez, que es aficionado al fútbol, la viñeta de Álvaro en la opinión de Zamora. Pone una camiseta de la selección española y dice: nueva marca deportiva de la selección. La nueva marca es adiós. Bueno, qué ganas de hacer daño, ¿no? 2 días después y ya nos hemos olvidado de la Eurocopa, por favor. Y ahora somos de Islandia o de Portugal, de España ya. Hasta la próxima competición nada. Oye, que hemos hablado ya, o en el programa Espacio Abierto ya se ha debatido bastante y en profundidad sobre lo que ha dado de sí ese debate del estado de la comunidad. A vosotros os pido un análisis algo más somero, sobre todo cómo habéis visto a los contendientes y si creéis que los consensos que pedía Herrera van a poder ser eficaces o no, teniendo en cuenta en la época postelectoral en la que nos encontramos. Bueno, yo espero que sí, que el 26J haya abierto un periodo nuevo, ¿no? Yo creo que si somos capaces en los próximos 30 días de quitarnos de encima el riesgo de unas nuevas elecciones, y que yo creo que sí, que seremos capaces, o mejor, o serán capaces los actores que tienen que estar en ello. Yo creo que sí que a nivel autonómico, en el caso de Castilla y León, yo creo que se puede abrir una etapa de comunicación y de entendimiento mayor que hasta ahora, porque es cierto que llevamos 1 año y medio de elección tras elección y eso al fin y al cabo condiciona muchísimo los movimientos y los discursos de los políticos. Es cierto también que yo percibo que entre Herrera y entre Tudanca no hay feeling, o sea, es algo así como Pedro Sánchez y Rajoy, pero trasladado a la política autonómica, no hay feeling. Pero me quedo precisamente, y ese es un titular que los periódicos del Grupo Promecal hemos elegido para abrir la información de la crónica del Pleno, con esa frase que Herrera ha pronunciado casi al final de su intervención, ¿no? De nos hemos zurrado, pero yo le necesito. Yo creo que es una declaración de intenciones que revela la realidad. O sea, hay que zurrarse en el mejor sentido de la palabra. O sea, la política y los políticos están para eso, cada uno para defender sus ideas y defender sus modelos, que creo que cada uno hoy en sus intervenciones lo han defendido y muy bien, pero después de eso, después de expresar cada uno su opinión, están condenados a entenderse, ¿no? Entonces, a mí sinceramente me ha gustado esa frase de Herrera porque refleja la realidad, lo que hay y lo que debe haber al menos en los próximos 2 años, que afortunadamente no tenemos en el horizonte ninguna convocatoria electoral importante. Crucemos los dedos. Cruza los dedos. Alejandro, ¿es posible dejar de zurrarse después de haberse zurrado para llegar al acuerdo?
Vamos a ver, a mí eso me resulta un poco parte de la escenificación que tiene el asunto, ¿no? Pues hay que uno tiene que aparecer como lo que es el gobernante y los otros como la oposición. Desde el punto de vista formal, un debate del Estado de la región o del Estado de la nación pues tiene interés, ¿no? Es evidente que Herrera es un parlamentario fantástico y un gran orador, vamos, yo de lo mejor que he visto en cualquier ámbito, y me dedico al académico, en el que la gente suele salir airosa de los discursos públicos. Los otros, bueno, pues unos mejores y otros peores, más o menos mantienen el tipo. Pero desde el punto de vista del fondo, yo no sé si abordan los problemas concretos y sobre todo las causas de los problemas. Eso me parece que queda fuera, ¿no? Por ejemplo, el tema de la precariedad en el empleo. Pues es verdad, pero yo creo que en buena medida proviene del hecho de que tenemos una comunidad donde los impuestos son bastante altos, por ejemplo los de las personas físicas comparado con los de Madrid, y nunca sale ese tema de la desigualdad, con el tema de sucesiones, de donaciones y patrimonio que se paga aquí y allí no, y eso hace que no haya consumo y que la falta de consumo, que no haya empleo, etc. Bueno, sobre los impuestos, Herrera ya ha dicho que no habrá nuevos impuestos. Que no va a haber nuevos impuestos. ¿Cómo lo has visto tú el pleno? Tú Pues que has mira, estado ahí todas las horas que ha durado. Sí es verdad que él tuvo una postura recurrente en las réplicas a cada uno de los portavoces, invitándole siempre al acuerdo, a reeditar aquel acuerdo de julio de 2015, en que se pactaron puntos esenciales como la ordenación del territorio, como el acuerdo para pelear una financiación autonómica para Castilla y León conjuntamente. Es decir, yo creo que él ha ido recurriendo en todos los casos, fueran más o menos desabridas las posturas de cada portavoz, ha sabido ir llevándolos a ese espacio de acuerdo. Pero va a ser más complicado, tal y como ha apuntado Óscar Gálvez, ese acuerdo entre Herrera y Tudanca, por lo que también decías, porque igual a veces la sintonía influye mucho y parece que no hay demasiada sintonía entre los dos. ¿Eso puede dificultar el acuerdo? Hombre, yo creo que fue, digamos, el encuentro más abrupto de todos hoy. Y no es porque otros portavoces no estuvieran duros, pero a veces hay que, cuando uno discute en el Parlamento con alguien, pues puede ser más o menos abrupto, aparte de que sea más o menos duro, ¿no? Y en el tono de Tudanca la verdad es que fue poco conciliador. A mí Tudanca me ha sorprendido en su intervención inicial. O sea, yo creo que después del plomizo discurso del presidente por la mañana, cargado de datos, de estadísticas, la verdad es que Tudanca ha replicado con un discurso en el que rebatía algunas de esas cifras con un tono elevado, que no digo que duro, pero que no bronco, o sea, porque hay que diferenciar entre un discurso duro y un discurso bronco. Yo creo que el debate de hoy no ha tenido ese caliz que otras veces ha tenido, ¿no? Yo creo que después de esa intervención inicial de Herrera, Tudanca ha estado fuerte, creo que ha patinado en la acusación al Partido Popular de financiación ilegal, y creo que ahí ha perdido la oportunidad, de haber salido muy bien del debate, porque creo que ahí creo que se ha metido en un charco importante que le ha permitido a Juan Vicente Herrera, le ha permitido arrancar su turno de réplica con una contundencia que de otra forma a lo mejor no hubiera podido, y entonces le hubiera puesto a Juan Vicente Herrera más difícil igualar, yo creo, la calidad de la primera réplica, del primer turno de intervención de Y para terminar Tudanca. con esto del debate, Alejandro, sí que os quiero preguntar por la postura que ha adoptado el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes. De su boca han salido las amenazas. Ya saben que Herrera es presidente de la Junta gracias al acuerdo de investidura del Partido Popular con Ciudadanos, pero lo que ha venido a decir Luis Fuentes es que o cambia usted de actitud o nos olvidamos de volver a llegar a acuerdos con todos ustedes. ¿Esto está condicionado por lo que decíamos antes, por la política nacional? Bueno, un matiz, yo ya se lo he oído más veces, esa es la verdad, ¿no? Y tampoco lo sigo mucho esto. O sea, que a lo mejor es que amenaza y no da, o efectivamente puede ser, porque verdaderamente la actitud de Ciudadanos a nivel nacional está siendo bastante agresiva, ¿no? Pero también es cierto que es una agresividad muy centrada
no tanto en el Partido Popular como en los hombres de Madrid del Partido Popular, de manera que aquí, si no hay problemas de corrupción en el gobierno, pues no debería de extenderse este ámbito. Por lo demás, yo creo que, claro, la responsabilidad de disolver una Cámara si no se aprobara el presupuesto, en el caso también de la comunidad autónoma, lo veo improbable, la verdad, porque siempre queda el voto del partido leonesista, de la UPL. Y luego la responsabilidad también les puede pasar la factura a Ciudadanos, porque Ciudadanos no está en línea ascendente en los votos, en las encuestas no tanto, pero luego lo que cuenta son los votos, ¿no? Decía que no solo vamos a hablar del debate de política general que se ha celebrado aquí en el Parlamento Regional en Castilla y León, evidentemente sobrevolaba sobre ese debate lo que sobrevuela durante estos días por todos los lados en nuestro país. El eco de las elecciones generales del pasado domingo, la situación, cada uno de los partidos va tomando posiciones, aunque de momento no han comenzado como tal las negociaciones, pero se supone que ya empezarán en breves, aunque muchos de los discursos que estamos escuchando estos días ya los venimos escuchando desde hace demasiados meses. ¿Quién tendrá que cambiar? ¿Quién tendrá que variar su posición para que no estemos condenados a unas nuevas elecciones? Desde un planteamiento de estrategia, si quieren seguir por la estrategia, yo creo que el que tiene que cambiar el paso es el Partido Socialista, porque solo analizando el resultado de las elecciones del domingo se puede dar cuenta de que una repetición de las elecciones posiblemente consolidaría más al Partido Popular como partido, como fuerza más votada. No sé hasta qué punto Podemos podría ser víctima en unas elecciones a 6 meses vista de un descalabro. Lo de ahora no es descalabro, no se puede considerar, pero podría serlo en el futuro. Pero sin duda yo creo que insuficiente para ganar al Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que el que debe ceder y el que tiene todas las papeletas para hacerlo es el Partido Socialista. Alejandro. Bueno, es que el que va a decidir es el Partido Socialista, es que no hay otra forma de hacerlo, porque ni Ciudadanos suma apenas a los 137 escaños que ha conseguido el Partido Popular, y luego pensar en una coalición de los otros partidos en contra del Partido Popular tampoco parece nada fácil, porque es una sopa de letras demasiado variopinta como para pensar que cuaje. De verdad que es que el único que tiene en su mano el que la legislatura prospere o que se disuelva en unos meses es el Partido Socialista. Si cambia y apoya, expresa tácitamente al PP, la legislatura sigue, y si no lo apoya yo creo que no tenemos más vuelta de hoja que otras elecciones. Además que yo creo que tiene la oportunidad de volver a reencontrarse con su propia esencia, ¿no? El Partido Socialista. Si apoya, no hace falta que apoye, simplemente con que permita gobernar a la lista más votada, que a priori es lo lógico cuando es imposible que puedas articular una alternativa, como sí que en un momento dado pensó que podía articularla después del 20D. En este momento ese caso no se da, por lo tanto yo creo que el Partido Socialista debe aprovechar también la oportunidad de hacerse líder de verdad de la oposición, porque en el estadio en el que ha entrado Podemos se le ofrece en bandeja, al Partido Socialista Podemos, la posibilidad de ¿qué fórmula creéis que va a salir al final hacia adelante? Una en la que el PP gobierne con sus 137 diputados gracias a la abstención del Partido Socialista, o habrá que ir más allá, un paso más allá, y lograr que Ciudadanos se incorpore también a un acuerdo con el Partido Popular y que al final se consiga una mayoría no absoluta, pero sí cercana a la mayoría absoluta con 169 diputados, que dé más estabilidad, claro está, al gobierno? Yo sigo pensando que la clave la tiene el PSOE, la verdad. Yo creo que lo de Ciudadanos, aparte de que está en una posición un poquito opaca desde el punto de vista de saber lo que va a hacer, o más bien parece que no va a apoyar a Rajoy de ninguna manera, y luego además ha sacado una lista de ministros a los que tampoco apoyaría. Yo probablemente por incompetencia tampoco, pero lo que es evidente es que no parece que esté nada dispuesto, no se sabe bien dónde está Rivera. Yo creo que el PSOE va a ser el verdaderamente determinante, y a mí me parece
que el Partido Socialista tiene un argumento para decir que apoya, y es que no quiere que se repitan las elecciones, cosa que es lo que no quiere la mayor parte de los ciudadanos. Entonces, tiene que vender eso, y además no es una venta propiamente dicha, es un argumento. El papel clave es del Partido Socialista, evidentemente, porque sin su abstención sería imposible la investidura de un candidato del Partido Popular. Los 137 a Rajoy le refuerzan como candidato, o sea, no, hasta con menos, pues a lo mejor Ciudadanos se podía sentir con fuerza para forzar un cambio, incluso el Partido Socialista. Esto es otra bola de cristal, como cuando hablábamos en la jornada electoral antes de las encuestas, antes de conocer el voto real, ¿no? Pasemos aquí. Pero yo creo que si Ciudadanos y el PSOE se abstienen y al Partido Popular le basta para gobernar, yo creo que puede haber esa fórmula. Bueno, evidentemente en Ciudadanos, y lo recordaba hace unos minutos su diputado por Valladolid, Francisco Egea, va a poner sobre la mesa condiciones bastante duras para que Mariano Rajoy o el Partido Popular pueda gobernar, pueda sacar adelante un gobierno en nuestro país. Os quiero preguntar por Podemos, porque hay quien habla ya de que surgen las discrepancias que en su día surgieron entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Hoy hemos escuchado a Íñigo Errejón en una entrevista en Televisión Española donde decía que a veces la suma, es decir, el acuerdo de Podemos Izquierda Unida, no da lo que todos piensan, que 2 más 2 en política no son 4, como se ha demostrado, o sea que no está muy conforme con esa fórmula de Unidos Podemos, mientras que Iglesias defiende que acertaron en su día, ¿no?, con ese acuerdo con Alberto Garzón. ¿Puede pasarle factura a Podemos el hecho no de haber sacado mal los resultados, que no sea así, sino el hecho de no haber cumplido con las expectativas que le daban analistas y sondeos? Yo creo que, como en todo, las victorias unen y las derrotas descomponen. Y cuando eso ocurre en una formación que no es un partido, sino una amalgama de partidos, de confluencias, pues es todavía mucho más fácil que todo eso se vaya despedazando, porque Podemos es Podemos, más IU, más Valencia, más Galicia, más En Común Podem. Entonces, es muy difícil mantener un único criterio en esa formación, en esa candidatura, por decirlo de alguna forma. Yo creo que no sé cómo lo resolverán, pero desde luego no va a ser fácil lo que Echenique comentaba hoy durante todo el día, de acallar las críticas, acallar las disidencias. Bueno, yo creo que van a tener problemas. Alejandro. Bueno, a mí me da la impresión, además, de que ha sido un partido, curiosamente, pese a esa pluralidad evidente, muy monopolizado en su dirección por Pablo Iglesias, de manera que, bueno, de hecho, la decisión que toma de sustituir a Errejón por Echenique de un día para otro, pues es una decisión muy contundente, sin mirar a nadie. Claro, eso, cuando el resultado electoral no te acompaña, lógicamente te va a hacer dudar, y quien ha sido la víctima antes, que es Errejón, probablemente se lo va a recordar más veces, ¿no? Sí, y yo creo que, es decir, han ido a forzar un tipo de alianza que ya había fracasado cuando la pusieron en marcha Frutos y Almunia, ¿no? Es decir, que teóricamente iban a sumar y al final fracasó. Por otra parte, yo no sé si en la alianza iba el legado también de la hipoteca de Izquierda Unida, ¿o no? Que Eso se lo recordó Albert Rivera a Pablo Iglesias en el famoso debate televisivo. Estamos a punto de terminar, pero como tengo a un europeísta convencido como Alejandro Menéndez, le quiero preguntar por el Brexit, del que no hemos hablado. ¿Esto cómo va a terminar? Pues el Brexit es una verdadera tragedia y además va a terminar mal, de todas maneras, menos mal o peor en función de determinadas circunstancias, y sobre todo a mí lo que me parece es que debería plantear sobre la mesa algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, el tema del derecho a decidir. Pero el que decidan unos señores por ellos cuando nos repercute a los demás debería de ser un motivo de reflexión. Ustedes están decidiendo que se van y resulta que la bolsa española al día siguiente baja el 11 y pico % en un récord de bajada. Y esto tiene también reflejo en el derecho a decidir interno, por un lado, ¿no? Por otra parte, claro, tomar una decisión de este calado
por un voto, como podía haber salido, eso es un poco ridículo. Son cosas muy sentimentales, muy afectivas, en las que se recurre para ganar a los instintos probablemente más innobles del ser humano. Hay que tomar unas precauciones. Es verdad que resulta curioso que aquí no funcione el voto ponderado, que sí que funciona, por ejemplo, en algunos colegios cuando quieres cambiar el horario escolar, el turno de mañana de continuo a que sea turno partido, por ejemplo. Ahí sí que se exige un mínimo de participación y que salga no con un 50, sino con bastante más. El tema del Brexit. 20 segundos. Muy breve. A mí me preocupa una cuestión sobre la negociación futura, porque claro, si uno decide irse de Europa se va con todas las consecuencias. Sí. Y yo lo que me temo, los ingleses son muy dados a esto, es que quieran negociar unas condiciones especiales, o sea, que se mantenga la libertad, que no se carguen aranceles y tal. Entonces, no le va a dejar, Hollande yo creo que no le va a dejar tan fácilmente. Vamos a ver, hombre, por supuesto que de momento, con Brexit o sin Brexit ya les han echado de la Eurocopa. Y además, Islandia. Es un equipo fuerte. Es un equipo fuerte. Donde están muy unidos. Hay más volcanes que jugadores de fútbol. Gracias. Nos vemos, Alejandro. Os he hecho trasnochar, pero bueno, ha merecido la pena escucharos. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Ernesto, aquí te espero mañana, Hasta mañana. Ánimo. Nosotros nos vamos. Enseguida la información meteorológica y desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.